Eh, hoy, hoy nos corresponde ver el capítulo 7 de Números, ¿no es cierto? Y a lo largo de todos los capítulos que hemos estudiado del Antiguo Testamento, hemos visto después de que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, salió de Egipto, Dios lo sacó de Egipto, Dios ha tenido que organizarlo y organizarlo de tal manera que sea un pueblo no de esclavos, sino que un pueblo apto para la tierra prometida. Para eso el primer, la primera organización, ¿no es cierto?, hizo un censo donde los organizó como un ejército, porque ellos tienen que conquistar la tierra prometida. Después los fue organizando como pueblo, ¿no es cierto?, en diferentes materias, tanto en lo espiritual que le entregó al sumo sacerdote, ¿no es cierto?, la tribu de Leví, para que lo ayudara en esto, ¿no es cierto?, en el predicar la palabra y en ir enseñándole al pueblo la palabra de Dios y también viendo aspectos sanitarios, ¿ya? Pero eh, nosotros podemos resumir el capítulo 7 de Números, ¿no es cierto?, como la aprobación, hermanos, de cada una de las tribus de Israel de la consagración del tabernáculo y el altar bajo el liderazgo de Moisés. Gran parte de Números, del libro de Números, ¿no es cierto?, es en esencia como la lectura de un documento legal, hermano. ¿Por qué? Porque Dios imparte, ¿no es cierto?, las labores casi con nombre a cada una de las tribus, ¿no es cierto?, y personas que tienen que desempeñar diferentes labores dentro del pueblo, ¿ya? Como los que están encargados, ¿no es cierto?, del tabernáculo, los que tienen que cumplir las diferentes misiones. Pero vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que vienen algunas bendiciones materiales, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel, que son las ofrendas de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Son las entregas de las primeras ofrendas, ¿no es cierto? Pero estas ofrendas tienen un significado muy especial porque no son ofrendas que podamos decir se las entregan a Dios, pero también van a cumplir el objetivo de facilitar el traslado del tabernáculo. No nos olvidemos que el tabernáculo pesa una cantidad de toneladas que en este momento no me recuerdo, pero creo que son 7 o 8 toneladas, y que lo tenían que transportar con unas varas, ¿no es cierto? Entonces ahora en esta ofrenda, como el pueblo ya se ha organizado, la gente ya hay gente que tiene sus campos, cultiva, cría sus animales, ¿no es cierto? Y que tienen más medios económicos para poder ofrendar, ¿no es cierto? Entonces, ahora hacen sus ofrendas. Del versículo 1 del 1 al 3, la ofrenda es de 6 carros, hermano, y 12 bueyes, ofreció al final de la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés, ¿no es cierto?, hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo ungió y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, ¿no es cierto?, de los jefes de las tribus, los cuales eran los príncipes de las tribus, estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Los contados eran los que Dios designó, ¿no es cierto?, para que se hicieran, representaran a sus tribus, ¿no es cierto?, en diferentes actividades en el tabernáculo, hermano, para el transporte, para
guardar las cubiertas para diferentes trabajos que les designó Jehová, ¿no es cierto?, a estas tribus. La primera ofrenda fueron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro. Cada 2 príncipes, o sea, cada 2 representantes de la tribu, donaron un carro y cada uno un buey y los ofrecieron delante del tabernáculo. Cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, hermano, el material en Éxodo, Levítico y Número con respecto a Israel en el desierto se presenta más según el tema que según una cronología, ¿ya?, estricta. Las donaciones tribales al tabernáculo tuvieron lugar después de Éxodo 40. Ya, o sea, lo que está diciendo que hay un desfase donde debieran haber ido la Biblia puesta, ¿no es cierto?, cada, cada comentario de los que vamos a ver. Y durante el periodo de ordenación del sacerdote descrito en Levítico 8 y 9. Estos, hermanos, son 12 días, comenzaron cuando se terminó el tabernáculo. La transacción mencionada en este capítulo tuvo lugar en el segundo día del segundo mes del segundo año después de su salida de Egipto. Y el lugar apropiado de este relato es inmediatamente después, hermanos, del capítulo 10 de Levítico. ¿Ya? Ahí debió haber estado esto, según los estudiosos. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Los líderes de cada tribu traen un total de 6 carros. Por cada 2 príncipes un carro y 12 bueyes, cada uno un buey. Entregado, miren, hermano. Yo les dije que lo transportaban el tabernáculo en peso con una vara. Pero ahora estas donaciones, estos 12 bueyes y estos carros, son entregados para transportar el tabernáculo por el desierto. O sea, no es una donación que no tenga un objetivo claro, ¿ya? Era para alivianar, ¿no es cierto?, el carro, la carga de los que tenían que transportar el tabernáculo. 6 carros cubiertos, y estos carros eran cubiertos, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se mojaran en caso de lluvia o no se ensuciaran las cosas del tabernáculo. Y 12 bueyes. En ese momento, hermano, tales carros eran un gran lujo. O sea, era como tener un Mercedes-Benz ahora, imagínense. Y sin duda una importante ofrenda de las tribus. Fíjese que la palabra hebrea traducida como carro, agalá, es modificado por el sustantivo sap, que el significado es basura, que se usa solo aquí, ¿no es cierto? Y en Isaías 66:20 nos dice: y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Tradicionalmente, hermano, se ha entendido que esta frase describe un vagón cubierto, aunque algunos, ¿no es cierto?, no tienen tan claro el significado preciso de la redacción. Pero nosotros, la palabra nos dice esto, y los que quieran discutir de qué se trata, dice carros cubiertos, son carros cubiertos con lona, con género, no lo especifica. Los carros cubiertos ciertamente serían apropiados para transportar los artículos sagrados, ¿no es cierto?, que era lo que le importaba, ¿ya? La distribución de los carros y los bueyes. Y Jehová habló a Moisés, que es lo importante, diciendo: tómalos de ellos y serán para servir para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Cada uno tenía un ministerio, tenía una misión específica dentro
del tabernáculo, de lo que tenía que hacer del tabernáculo. No eran sacerdotes, ellos estaban para transportar el tabernáculo, hermano. ¿Ya? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Ya? Ellos tenían el servicio del santuario. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón. Lo que pasa es que la familia de Gersón recibió 2 carros con sus 4 bueyes, hermanos, porque tenían la responsabilidad de transportar las telas del tabernáculo. O sea, el techo y todo el armado del tabernáculo. ¿Ya? Esto está en número 4 del 25 al 26. ¿Ya? Ahí están todos distribuidos, ¿no es cierto?, las actividades de cada uno de los hijos de estas tribus que tenían que realizar. Ya los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, porque la familia de Merari, hermano, recibió 4 carros con sus 8 bueyes. Tenían la tarea de transportar las tablas y los pilares del tabernáculo. Era mucho más pesado. ¿Ya? El doble de lo que tenían los gersonitas, porque su carga era más pesada. Dios, hermano, establece que debían llevar la carga en la espalda. ¿Ya? Pero con estas ofrendas ya no tenían que cargarla más en la espalda, sino que ya tenían estos carros. Pero a los hijos de Coat no les dio. La familia de Coat no recibió los carros ni bueyes. Ellos debían llevar los muebles sagrados del tabernáculo, hermano, y debían llevar todas las cosas sobre sus hombros. Así que para quitar cualquier tentación de desobedecer a Moisés, o sea, de desobedecer, Moisés no les dio carro, porque la orden era que ellos tenían que llevar las cosas sagradas del tabernáculo sobre los hombros. Eso es lo que Dios había dispuesto. La segunda entrega de ofrendas, ¿no es cierto? 12 príncipes de las 12 tribus llevan ofrendas de dedicación al tabernáculo, uno cada día durante 12 días. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo, hermanos, los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán sus ofrendas un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y los príncipes, ¿no es cierto?, trajeron ofrendas para la dedicación. A continuación se encuentran descripciones idénticas de cada tribu que ofrece artículos específicos para el uso del tabernáculo. Cada uno, hermano, ofreció un plato de plata y un jarro de plata. Cada uno con una ofrenda de grano y una cuchara de oro con incienso. Junto con esto, también debían presentar un becerro, un carnero, un cordero y un cordero en holocausto, un macho cabrío como ofrenda para el pecado, junto con 2 bueyes y 5 carneros, machos, cabríos y corderos como ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, hermano, son más numerosas porque los príncipes y sacerdotes y parte del pueblo hicieron con ellas un banquete delante del Señor. Hicieron un banquete con las ofrendas delante del Señor y lo celebraron con gran regocijo, hermano. Para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ¿no es cierto?,
Esto ubica la presentación de las ofrendas tribales en el mismo tiempo que los sacerdotes fueron consagrados, hermano. En Levíticos 8:9. El altar era el punto focal del culto diario y por lo tanto fue apropiado que cuando se dedicó un representante de cada tribu ofreciera todos los sacrificios regulares, todos los sacrificios iguales. Estableció un precedente y demostró que la adoración era para todas las tribus y apoyada por las tribus. O sea, estas ofrendas de adoración eran apoyadas por todas las tribus de Israel. Y tenían que hacerlo en orden, un príncipe un día, un príncipe otro día. Estas ofrendas, o sea, ofrecieron durante 12 días, con un día reservado para cada una de las tribus. Pero todas las ofrendas fueron idénticas. Para nosotros, hermanos, esto puede parecer una repetición sin sentido en el más largo de todos los capítulos de Números, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios tenía varias razones importantes para esto. Estas cosas no suceden sin razón porque Dios es un Dios de orden. Todo esto tenía una razón de ser para Dios. Mostrar que cada tribu prometía su lealtad a Yahvé, a Dios. Que cada uno de ellos apoyara la obra del tabernáculo y el sacerdocio y el sistema de sacrificio ordenado por Dios y llevado a cabo por los sacerdotes. Nadie más podía ofrecer un sacrificio si no eran los sacerdotes. A ellos se les entregaban, ¿no es cierto?, los animales, lo que fueran a ofrecer, y el sacerdote era el que hacía la ofrenda. Además, era para mostrar la importancia de cada tribu, dándole a cada una su propio día de celebración y atención. ¿Por qué? Porque todas estas tribus, hermanos, estaban relacionadas, pero aparte de estar relacionadas, ellas también eran diferentes, cada una de ellas importantes para Dios, y debía considerarse importante entre Israel en su conjunto, ¿ya? Cada tribu recibiría atención como cada graduado en una ceremonia de graduación. Mostrar la importancia de cada ofrenda individual, prestando total atención a la ofrenda de cada tribu. ¿Por qué, hermano? Porque cada ofrenda importaba, cada ofrenda era importante para Dios, ¿ya? Demostrar, hermanos, que Dios quería ser adorado con cierto grado de orden. Eso es lo que quería. Las tribus vinieron en un orden específico, pues nosotros podemos llegar a Dios, ¿no es cierto?, como somos, pero no como queramos. Y Dios, ¿no es cierto?, les dio a las tribus que vinieran en un orden específico, el mismo orden en el que estaban organizadas para marchar por el desierto. Ese mismo orden tenían para las ofrendas en el tabernáculo. Mostrar además que en el altar de Dios todas las tribus eran iguales. Ninguna tribu era mejor que las demás en el altar para la expiación. La dedicación a Dios y la comunión con el Señor, ¿ya? Si bien toda la historia podría haber sido contada en muy pocas oraciones, muy pocas palabras, hermano, se presenta con una elaborada atención de los detalles. A cada hombre se le da un nombre y se registra cada ofrenda. Así, mientras que el conjunto revela unidad de propósito e igualdad al dar, en el conocimiento, en el reconocimiento divino, hay una atención notable a la devoción individual. No es que sea algo pasajero y que no tenga ningún
valor. Dios le daba una importancia, ¿no es cierto?, en forma individual y por separado a cada ofrenda de los individuos, en forma individual. No, no, la atención notable a la devoción. ¿Ya? La repetición de estas ofrendas durante 12 días dio un sentido de ritual y ceremonia a la participación de las tribus en el tabernáculo, hermano. La ceremonia y el ritual tienen algún lugar entre el pueblo de Dios. Diferentes partes de la familia cristiana en general pueden debatir el grado de énfasis en el papel de la ceremonia y el ritual, pero es innegable que hay algún lugar para el ritual y la ceremonia en las reuniones de los pueblos de Dios. Como ofrenda de primicia le ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos de peso. Al santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes y 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Soar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarrón de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, hermanos, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedur. El quinto día, hermano, Selumiel, hijo de Surisaidai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un carro de plata de 70 ciclos, ¿no es cierto? Harina amasada con aceite para ofrenda de una cuchara de oro de 10 ciclos, llenas de
incienso, ¿no es cierto? Un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y para la ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Sulimel, hijo de Sulistai. Como vemos, hermanos, las 12 tribus hacen la misma ofrenda y la misma cantidad, ¿no es cierto?, al tabernáculo. Pero todo tenía un objeto. Todo era para el servicio, ¿no es cierto? El servicio del tabernáculo, del templo movible, ¿no es cierto?, que tenían los. Cada líder llevó un plato de plata y un jarro de plata. Cada uno llevó una flor de harina mezclada con aceite con ofrenda de grano. Una cuchara de oro con incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un cabrito, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos más. Cada plato de plata pesaba alrededor de 3 libras. Cada jarro de plata alrededor de 2 libras. Y una cuchara de oro de alrededor de 4 onzas. El término ciclo, hermano, se usó en todo el Levante y Mesopotamia como una medida de peso. No es una medida de peso que nosotros conozcamos. Era un peso estándar que generalmente correspondía a entre 10 y 13 gramos. ¿Ya? Claramente, esto fue una donación generosa. Dios debe mostrarle a la gente de la tierra prometida cómo ser dadores. Una de las mejores medidas de alguien que ha pasado de una mentalidad esclava a una mentalidad de hombre de la tierra prometida, hermano, era estas ofrendas. El esclavo, por naturaleza, no es dadivoso, porque a menudo no está seguro de su provisión, si va a tener para comer mañana o no va a tener. Entonces no puede ser muy generoso ni dadivoso. La gente de la tierra prometida es generosa. ¿Por qué? Porque confía en un Dios que prometió suplir todas sus necesidades. Esa es la confianza que ellos tenían, que no la tenía el pueblo de Israel en su esclavitud. Ellos ahora tienen esa fe y esa confianza en Dios, ¿no es cierto? Porque Él les prometió suplir todas sus necesidades. Su ofrenda fue un jarro de plata, ¿no es cierto? El líder de cada tribu trajo exactamente la misma ofrenda durante los 12 días que duró esta ceremonia. Manifiestamente, hermano, esta fue una donación adicionadora. Al exigir la misma ofrenda de cada tribu, Dios se aseguró de que ninguna tribu o líder tribal se glorificara a sí mismo a través de su ofrenda. ¿Por qué? Debemos resistir la tendencia a dar para ser visto por los hombres, hermano. No debemos dar para que nos vean cuánto damos y cuánto tenemos, cuánto podemos. La donación debe ser entre nosotros y Cristo. La gente de la tierra prometida, estos israelitas que fueron por 200 años de esclavos, ¿no es cierto?, se preocupaba por la gloria de Dios, no por la suya propia. En todo caso, las donaciones, hermanos, eran iguales, lo que impedía cualquier espíritu de rivalidad y favorecía la unidad de propósito, que era lo que Dios buscaba para su pueblo. Esta fue la ofrenda que los líderes de Israel ofrecieron por la dedicación del altar. Cada ofrenda, hermano, se registró de la misma manera y aparentemente desperdiciando espacio en las escrituras. El propósito de Dios fue llamar la atención sobre las ofrendas de cada tribu. Aunque todas eran iguales, quiso mostrarlas una por una, porque podría haber dicho las 12 tribus, cada tribu dio esto, dio 5 bueyes, esto, lo. No, él quiso resaltar a cada tribu en la escritura de lo que había dado, aunque eran todas iguales.
Dios siempre nota la donación piadosa, incluso si es igual o menor que muchas otras ofrendas, hermano. Dios ve y registra cada ofrenda dada con un corazón recto, incluso si solo vale 2 blancas. Y aquí nos trae recuerdo el estudio que tuvimos con el hermano Rubin en Marcos 12, 42 al 44. Dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cada ofrenda, hermanos, de un corazón de tierra prometida es notable para Dios. Moisés, hermano, se encuentra con Dios y escucha su voz. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz de Dios que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Entraba Moisés al tabernáculo de reunión a conversar con Dios, porque la gente de la tierra prometida necesita liderazgo, y necesitaba un liderazgo que escuche a Dios y conozca su voz. Oía la voz que le hablaba. Nosotros rara vez, hermanos, leemos en la Biblia exactamente cómo le habló Dios a Moisés. Aquí en el tabernáculo vemos que era en una voz audible, no simplemente una impresión en la mente, una sensación, ¿no es cierto?, sino que escuchaba la voz de Dios. Este, hermano, es quizás el único caso en el que tenemos una declaración clara de que al estar en comunión con Dios, Moisés realmente escuchaba una voz. Las comunicaciones que recibía eran más impresiones sugestivas, eran impresiones objetivas. ¿Ya? Él escuchaba la voz, no era una sugestión. No hay forma o manifestación visible de ningún ángel o ser en semejanza humana que represente a Dios. Es solo una voz que se escucha. Aunque Moisés no vio ninguna imagen, sino que solo escuchó una voz, tenía la prueba más completa, hermano, de la presencia del Ser Todopoderoso. De esta manera, Dios eligió manifestarse durante esa dispensación, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo en el cual la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese fue el día cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, fue el día en que Cristo vino a salvarnos. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga, y espero que esta palabra sea de edificación y que algo, ¿no es cierto?, nos quede, aunque sea del Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Amén, gracias, hermano. Amén. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano.